¿Te has dado cuenta de que en el Nuevo Testamento nadie citó Isaías 9:6 como una referencia a Jesús? Sin embargo, en el cristianismo actualmente se cita Isaías 9:6 como una referencia a Jesús, pero no para aquello que sería esperable del cristianismo, para alegar, probar o demostrar que Jesús es el Mesías, sino para defender su doctrina de que Jesús es Dios. Vamos a revisar el texto hebreo de Isaías 9:6. Y algo muy interesante, existen dos traducciones que surgieron antes de que apareciese el cristianismo. Por ende, estas dos traducciones, una al griego y otra al arameo, no pueden ser acusadas de estar manipuladas con la finalidad de contradecir o de rivalizar con el cristianismo, porque se llevaron a cabo cuando no existía el cristianismo, siglos antes, de hecho. Entonces, ¿qué dice Isaías 9:6 en el texto hebreo? Una precisión. Lo que usted tiene como Isaías 9:6 en su Biblia, en español, en la versificación hebrea es Isaías 9:5. Dice de la siguiente manera: "Y yelet yulat lanu", porque un niño nacido es a nosotros. Ben nitan lanu, un hijo nos fue dado a nosotros. Vathi amisra al sismo, y fue el dominio sobre el hombro de él. Esto quiere decir que el gobierno le pertenece de manera innata, de forma inherente, porque naturalmente está hablando del hijo de un gobernante, está hablando del hijo de un rey. Vaikra Shemo, y llamó su nombre. Y es aquí donde comienza una de las primeras grandes diferencias entre lo que dice el texto hebreo y lo que usted puede encontrar en su Biblia cristiana. Porque en las Biblias cristianas esta parte se encuentra en tiempo futuro y será llamado su nombre en algún momento, en algún lugar, en alguna circunstancia. Sin embargo, en el texto hebreo es claro y no da lugar a ninguna otra lectura ni interpretación. Dice Vaikra, que significa y llamó, Shmo, su nombre. Esto también es importante notarlo. Dice Shmo, su nombre en singular, no dice Shmotav. Si dijese así, entonces podríamos entender que a continuación se procederá a proporcionar la lista de nombres que se le da. Sin embargo, dice Vaikra, Shmo, y llamó su nombre. Hay varias cosas implícitas aquí. En primer lugar, que el niño del que se está hablando ya existe en ese momento. Por eso dice y llamó su nombre, no y llamará. Otra cosa es que el nombre que recibe el niño es solamente uno, no varios. Yo entiendo que aquí puede verse una persona tentada a recurrir a un enfoque teológico y doctrinal. Pero tú no puedes permitirte a ti mismo ser influenciado de tal manera que la doctrina tenga mayor preponderancia que lo que dice el texto. Si se supone que crees que ese texto es de inspiración divina, entonces ¿por qué otorgarle un poder mayor y determinante a lo que preconizan las doctrinas por sobre lo que dice el texto, aunque suene esto redundante, de manera textual? Vaikra Shemo, y llamó su nombre. El niño ya existe en ese momento y lo que debes esperar por lo que dice es que ha de recibir solamente un nombre. Luego leemos Peleyo etz el Gibor Aviat. Estas expresiones: maravilla de consejero, Dios poderoso, Padre eterno, pertenecen al dador del nombre, que es el mismo que ha dado al niño, que es el mismo que nos ha hecho nacer un hijo. El dador del nombre es el mismo que ha dado al niño, y este dador de ese único nombre es el maravilloso consejero,
el Dios poderoso, el Padre eterno. Y el nombre en singular que recibe este niño es Sar Shalom, príncipe de paz. Naturalmente porque está hablando de Hizquía ben Ahaz, de Ezequías, hijo de Acaz. Por eso reitero, nadie en el Nuevo Testamento citó Isaías 9:6 como una referencia a Jesús porque estaba completamente claro de que esta profecía se estaba refiriendo a Ezequías, hijo de Acaz. Profecía. ¿Y qué significa profecía? ¿Acaso no significa el anuncio de cosas por venir en un futuro? No, eso no es lo que significa profecía. Profecía es la comunicación de Dios con el hombre. Hay una manera de ilustrar esto. Cuando tú te comunicas con Dios, a esa acción se le llama oración o plegaria. Y cuando Dios se comunica con el hombre, a esa acción se le llama profecía. Y en esa acción en esa comunicación, puede haber la revelación de cosas que han sucedido en el pasado que tú no sabías. Puede haber la revelación de cosas que están sucediendo en simultáneo y en otro lugar y que tú no podrías haberte enterado de otra manera. Y naturalmente también el anuncio de cosas por venir. Sí, pero profecía no es un mensaje sobre el futuro. Profecía es la comunicación de Dios. De manera que esta es evidentemente una profecía. Ahora vamos a revisar qué dice la traducción al griego. Una vez más enfatizo esto. Este texto que voy a leer no tiene ninguna animosidad anticristiana porque preexiste al cristianismo. Y dice de la siguiente manera: Hoti paedion egenes gemin, porque un niño nació a nosotros, huyos kai edoce gemin, un hijo fue dado a nosotros, hoerge egenes epiton amo auto, de quien el dominio, egenes epito amo auto, de quien el dominio nació sobre el hombro de él. Es una forma también como se comunica la idea de que la autoridad, la realeza, el gobierno, le es inherente porque obviamente está hablando de alguien sobre el que recaerá por derecho el reino al ser hijo de un rey. Kai kaleitaito onoma autou, y es llamado el nombre de él, to onoma autou en singular, el nombre de él, megales boules ángelos, de gran consejo mensajero, egogar axo eirenen epitous arjontas, porque yo traeré paz sobre los gobernantes, erenen kai ujiai auto, paz y salud a él. Es decir, en el texto griego de Isaías 9:6, al niño se le da un solo nombre. ¿Cuál es? Megales boules ángelos. Es decir, el mensajero de gran consejo. ¿Y por qué razón? Egogar axo eirenen epitous arjontas, porque yo traeré paz sobre los gobernantes, erenen kai ujiai auto, paz y salud a él. Ahora vamos a ver cómo se encuentra en la traducción al arameo, que una vez más, reitero, no tiene ninguna animosidad anticristiana porque data de siglos antes de que surgiese el cristianismo. Amar Nevía Levet David, dijo el profeta a la casa de David. Una cosa muy importante. Seguramente que ha notado la gran diferencia entre cómo se encuentra en el texto griego respecto de cómo está en el texto hebreo, este versículo. Y es porque estas traducciones en realidad no son transferencias semánticas directas palabra por palabra, sino interpretaciones. Son versiones explicativas de aquello que se entendió del texto hebreo. Eso es comunicado por medio de estos idiomas. En el caso anterior, en griego, y en este caso por medio del arameo. Entonces, Amar Nevía Levet David, dijo el profeta a la casa de David. Evidentemente, está hablando a la dinastía real davídica. Are Rabei Itielidlana,
nacido fue a nosotros, Bar iti Aflana, un hijo fue dado a nosotros, Vekabel oraita aloi lematra. Lecabel, y él ha recibido oraita, la Torá, aloi, sobre él, lematra, para guardarla. Veitkere semei, y fue llamado el nombre Kodam Mafli Etza. Presta atención. Min Kodam significa delante de él. Entonces, Veitkere semei Min Kodam, y fue llamado el nombre de él delante de él, Mafli Etza, delante del maravilloso consejero, el Aja Gibará, Dios poderoso, Kayam le Almayá, permanente por siempre, es decir, está refiriéndose a Dios. Está diciendo que el nombre del niño es llamado delante del maravilloso consejero, del Dios poderoso, del permanente por siempre, y este es el nombre que recibe, Mesija Dishlama, Mesías de paz. Yazgei alana beyomoi, abundará alana sobre nosotros, beyomoi, en los días de él. ¿Qué es lo que abundará sobre nosotros en los días de este Mesija Dishlama? De este Mesías de paz abundará la paz, abundará el Shalom. Entonces, también en esta traducción explicativa del hebreo al arameo, conocida como Targum, se trata de un solo nombre, y este nombre es llamado delante del maravilloso consejero, del Dios poderoso, del que permanece por siempre. Y ese único nombre que se le da a este niño es, en este caso del Targum, Meshiach Dishlama, Mesías de paz. Esto ocurre siglos antes de la era cristiana, estas traducciones, es decir, siglos antes de Cristo, para hacerme entender. De manera que esta misma comprensión tenían los habitantes, los coetáneos con Jesús y sus discípulos. De manera que, y en conclusión, de acuerdo al texto hebreo, de acuerdo a la traducción interpretativa al griego y a la traducción explicativa en arameo, el niño recibe un solo nombre de parte de Dios, y Dios es llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el niño es llamado el mensajero de gran consejo en el texto griego, príncipe de paz en el texto hebreo y Mesías de paz en el texto arameo.